Hola, mi nombre es Edson Chacón. Este es el módulo número 3 de Introducción a Base de Datos, donde vamos a hablar sobre el lenguaje de consulta estructurado. Y vamos, el objetivo de este video es poder introducirte a qué es un sistema gestor de base de datos, cuál es el lenguaje de consulta estructurado que vamos a manejar, cómo se define, cómo está su estructura, cuáles son los lenguajes que maneja SQL en este caso, y posteriormente vamos a ir viendo cómo podemos realizar operaciones básicas en una base de datos, o sea, cómo crear una base de datos desde cero, eh, cómo utilizar ciertas sentencias para poderlo controlar de una muy buena manera. Vamos a comenzar. Bueno, comenzaré definiendo qué es un sistema de gestor de base de datos. En pocas palabras, es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, la modificación y la extracción de la información de una base de datos. Bueno, esto para y la manipulación de las consultas de los datos. Todo esto referente a una base de datos. Diferentes sistemas proporcionan una interfaz que facilita a los usuarios la realización de las diferentes actividades sobre los datos que se van a trabajar. Los datos, lo que se realiza, eh, necesita un lenguaje. Entonces, el lenguaje en el que lo podemos trabajar o se puede realizar, es el lenguaje estructurado de las consultas. En este caso, utilizaremos SQL, Structured Query Language. Bueno, SQL es el lenguaje que proporciona la manera de acceder directamente a los datos, no solo a través de los lenguajes de programación, sino desde el mismo sistema gestor de base de datos. SQL es el lenguaje por el cual se pueden acceder a las bases de datos relacionales. Proporciona a través de que se denominan sentencias, la manera de construir el modelo relacional, consultar los datos, eliminar o agregar nuevos datos, modificar las existencias, en general, las actividades de administración sobre los diferentes objetos que puede poseer la base de datos. Eh, Todo esto en este momento vamos a dividir las características de SQL, que tiene tres lenguajes que vamos a tocar en este momento, que es el lenguaje de definición de los datos, el lenguaje de la manipulación de los datos y el lenguaje de control de los datos. El Structured Query Language, o SQL, se comporta como un de alto nivel, con una estructura declarativa de sentencias que posee una sintaxis particular y estándar, ¿verdad? Em, Hay instrucciones que se clasifican generando varias categorías. Tres categorías que vamos a ver en este tutorial, ¿verdad? Es, como lo mencioné anteriormente, es el lenguaje de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de control de datos. Vamos a empezar definiendo qué es el lenguaje de definición. El lenguaje de definición de los datos, conocido por sus siglas DDL, de lo cual es Data Definition Language. ¿De qué basa esto, verdad? Contiene todas las instrucciones relacionadas con la creación, la modificación y la eliminación de los objetos de la base de datos. ¿Qué podemos hacer aquí? O sea, ¿qué es lo que podemos cambiar? Aquí podemos cambiar la base de datos, las tablas, los índices, las vistas, los procedimientos, funciones, los tigers que se pueden mostrar en la base de datos. Entonces, el Data Definition Language se puede modificar estos objetos como tal. El lenguaje de manipulación de los datos, mejor conocido como DML, que por sus siglas en inglés, que es Data Manipulation Language, ¿verdad? A comparación del Data Definition Language, que es el DDL, lo que hace es encuentra las sentencias
o se encuentran o se programan las sentencias que permiten manipular los datos a partir de sentencias de inserción. ¿Esto qué quiere decir? Que yo como el administrador de la base de datos puedo modificar, eliminar, renombrar, actualizar todos los registros de los datos, ¿verdad? Aquí cabe mencionar una gran peculiaridad con el DDL, que el DDL permite modificar, crear, eliminar, pero las tablas, la base de datos como tal, el conjunto, y el Data Manipulation Language agarra un dato y lo modifica, lo elimina o lo actualiza. Ejemplo, tengo una base de datos de venta de carros, ¿sí? Entonces, el DDL puede modificar esa base de datos, cambiarle el nombre de venta de carros a predio, a sala de vehículos, entre otras, ¿verdad? De esta base de datos de los vehículos o del predio que tenemos, se puede desglosar una tabla que puede ser ventas, y de ventas se puede desglosar una opción que puede decirse que es ventas del mes. Entonces ese objeto, ese dato que son ventas del mes, entonces eso las podemos modificar. Entonces ya nos vamos de lo general a lo específico, y eso es lo que trata el Data Manipulation Language. Es para que podamos aclarar estas. Y por último tenemos el lenguaje de control de datos, que es DCL, que lo podemos encontrar, y viene de Data Control Language, que básicamente lo que realiza este lenguaje es todo lo compuesto por datos o el acceso a los mismos, ¿verdad? Entonces con este lenguaje yo puedo programar y realizar sentencias de cómo puedo ingresar a la base de datos, qué seguridad le voy a dar a mi base de datos, aquí en el qué usuarios, quiénes van a poder realizar modificaciones, quién va a poder realizar solo consultas, quién va a poder solo verlas, quién va a poder hacer ese tipo de cuestiones. Muy bien, como lo había dicho al principio del video, vamos a realizar unos ejemplos de cómo podemos estructurar nuestra base de datos en SQL. Entonces aquí ya estamos en SQL, vamos a poder trabajar en ella. Recordando que lo que estamos viendo ahorita es, definimos tres lenguajes: lenguaje de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos y lenguaje de control de datos. Ahorita nos vamos a centrar en el lenguaje de definición de datos, el DDL, el Data Definition Language. En este caso, recordando lo que dijimos, que este lenguaje nos permite definir tablas, crear tablas, eliminar tablas, crear la base de datos, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Para crear para crear nuestra base de datos, vamos a empezar con crear nuestra base de datos, create database, y le vamos a poner tienda, ¿sí? Vamos a crear nuestra base de datos para una tienda que va a tener varias tablas donde va a tener diferentes situaciones mi tienda. Luego de crear mi base de datos, voy a darle el comando use tienda. Ahorita vamos a explicar esto. Cerramos con punto y coma todas el final de la línea. Aquí yo creé mi base de datos que se llama tienda. ¿Qué voy a hacer? Seleccionar y voy a ejecutar. Aquí estoy diciendo, muy bien, ya tengo mi base de datos llamada tienda. Ahora, ya que tengo mi base de datos, ahora voy a usar esta base de datos. Entonces, después de que le haya dado a ejecutar, ahora le voy a dar acá en ejecutar el uso de la tienda, ¿sí? Entonces, ¿qué hice acá? Aquí creé si lo vemos en un ejemplo de la vida real, yo creé mi casa está hecha, y con este comando yo abro la puerta de mi casa para poder trabajar dentro de mi casa. Es igual acá. Creé la base de datos tienda y voy a utilizar la base de datos tienda. Ahora, muy bien, vamos a crear la tabla create table y le voy a poner producto, lo voy a poner. Abrimos paréntesis, por estética voy a bajar para que nuestro código vaya hacia abajo. Le voy a poner, ahorita voy a definir los campos que voy a utilizar en mi base de datos, perdón, en este caso en la tabla
producto. Y el código va a ser de tipo de dato entero, integer. El nombre va a ser un valor carácter. Aquí yo puedo modificar la longitud de mis caracteres que vamos a poner en el nombre del producto. Puede ser 50, puede ser 100, puede ser 20, dependiendo de lo que necesitemos. Esta expresión not null quiere decir de que yo voy a, bueno, que mi dato, mi campo no va a ser, no puede quedar en blanco a la hora de que el usuario esté llenando los datos, ¿verdad? O nosotros los estemos llenando. Not null también, aquí este dato tampoco puede quedar. Lo separamos por comas. Aquí se me fue este paréntesis, este no acá. Bajo. Y le voy a poner ID categorías. Este ID categoría lo voy a explicar más adelante porque ese nos va a servir para unir otra tabla. Ahora bien, ¿por qué no puse yo arriba en código not null? Porque toda base de datos debe de llevar una llave primaria, que es la que estamos definiendo en este momento. La llave primaria es ese campo de mi tabla que no puede ser repetido, ¿sí? Nuestro código va a ser, por ejemplo, el nombre del producto va a ser pasta de dientes, pero el código va a ser 1. Y pueden haber nombres similares o nombres iguales, pero jamás el código debe de ser igual, porque para eso es una base de datos, para no tener duplicidad de los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer la llamada al código. Ojo, aquí no estamos duplicando mi campo, simple y sencillamente estoy diciendo que la llave primaria va a ser el campo llamado código, es este, ¿verdad? Por último, por eso hice aquí, por eso es la sintaxis, es paréntesis. Y ahora voy a cerrar con punto y coma. Muy bien, bajo y voy a crear otra tabla, create table. Y esa tabla va a ser categorías, así se va a llamar. Categorías, abro paréntesis, igual hacia abajo ID. Entonces se dan cuenta, aquí ya estoy creando yo ID categorías, categoría, ¿verdad? El mismo campo que yo hice en la parte de arriba, pero como lo vamos a unir más adelante, por eso lo estamos haciendo acá. Ahora, categoría va a ser mi siguiente campo y este va a ser variable de tipo carácter. Le voy a poner 40 para que se den cuenta que no solo 50 sino que hay varios, ¿verdad? Not null tampoco va a quedar en blanco. Igual, repito, ¿por qué ID categoría quedó ahí sin el not null? Porque voy a ponerle mi llave primaria. ¿Va a ser en dónde? Claro, ID categoría. Repito lo que dije en la parte de arriba, el código. Bueno, acá se me olvidó colocar un paréntesis, que es este de acá, ¿verdad? Iniciamos con paréntesis y tengo que cerrar con paréntesis. Esos no anulan el que está arriba. Muy bien, ID categoría, cierro paréntesis, como les decía, acá este no es uno duplicado, sino que está llamando a este mismo campo, ¿verdad? Muy bien, revisamos, está bien. Y cierro. Entonces ahí ya tengo yo mis dos tablas. ¿Qué de mi base? Muy bien, vamos a continuar. La cuestión acá es, recuerden que haremos create table, create database, el use. Ahora bien, lo que nos faltó hacer aquí en la primera parte fue ejecutar las tablas. Las creamos más no las ejecutamos. Entonces cada cosa que tenemos que hacer las debemos de ejecutar para que, o sea, aquí hicimos el código, pero ahora ejecutar estamos creando, ¿verdad? Entonces coloco acá y voy a ejecutar y aquí dice el comando está correctamente y ejecuto la otra. Entonces yo ya tengo mis dos tablas, están funcionando muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tengo mis dos tablas, ahora voy a trabajar en ellas. Ahora sí ya pasamos a lo que es el lenguaje de manipulación de datos, que es el Data Manipulation Language. Ahora aquí lo que vamos a hacer es modificar, eliminar y toda esa parte. Vamos a manipular
lo que está dentro de las tablas, los datos, los campos, todo eso lo podemos hacer. Em, para que no nos perdamos, vamos a hacer acá un comentario y el comentario se hace con slash o slash asterisco o diagonal asterisco y voy a poner qué qué voy a manipular o qué voy a hacer. ¿Qué manipulación voy a hacer? Voy a insertar. ¿Qué voy a insertar? Quiero que veamos acá. Lo que vamos a hacer es que vamos a insertar en las categorías, categoría, ¿verdad? Entonces, voy a insertar, inserto, categoría, en categorías. Bueno, aquí es into, insert into, categorías. Y qué es lo que voy a colocar, ¿verdad? Aquí en la tabla categorías, recuerden que aquí estoy haciendo el llamado a la tabla categorías. Y voy en el campo que voy a trabajar es en ID categoría. En el campo ID categoría, coma. Y en el campo categoría también, cierro paréntesis. Y que voy a... Recuérdense que el insertar es el que voy a agregar un nuevo campo a mi tabla. Mi tabla ahorita está vacía, está mi tabla como tal, pero está vacía. Entonces ahora yo voy a llenar con campos. Ya sé que debo de tener en la tabla de categorías tengo dos campos, ID categoría y categoría, ¿verdad? Entonces yo coloco los valores que voy a insertar y por ejemplo, ¿qué coloqué aquí? El ID de categoría. El ID de categoría es el código de la categoría que voy a insertar. Por ejemplo, voy a poner 1, y la categoría. ¿Qué categorías voy a hacer en una tienda que se puede encontrar? Abarrotes, perfumería, ropa, carnes, lácteos, infinidad de cosas. Vamos a colocar acá que la categoría que vamos a poner va a ser ropa. Abro comilla simple, coloco ropa y cierro mi paréntesis y cierro con punto y coma, ¿ya? Bien, de la misma manera voy a hacer los demás. Solo vamos a poner 3 categorías para que lo podamos entender. Entonces acá puedo hacer esto para ahorrarnos tiempo. Y acá lo único que va a cambiar es, por ejemplo, va a ser 2 y no va a ser ropa, sino que va a ser otra categoría. Tomando en cuenta de que el valor no se puede repetir. Recuérdense de que esta es mi llave primaria, ¿sí? El ID categoría es mi llave primaria y esa no puede repetirse. Vamos a poner abarrotes. Recordad que solo estamos creando las categorías, ¿verdad? O sea, las clases que estamos trabajando. Por ejemplo, tengo ropa, tengo abarrotes. Voy a poner perfumería, que va a ser la otra categoría que voy a colocar, ¿sí? Y recordando que acá no puede haber repetición. Muy bien. Entonces, muy bien. Estamos ahí. Vamos a ejecutar. A ver si no nos da ningún problema. Muy bien. Ahí tenemos ya nuestras tablas con los campos, ¿sí? Y ahora, ya que tengo mi tabla, voy a seleccionar, es decir, voy a ver cómo quedó. Y en este caso vamos a hacer un select. Esos solo son comentarios para que no nos perdamos qué es lo que estamos haciendo. Esto no influye nada en el código, solo es como etiquetas de que qué voy haciendo aquí, qué voy haciendo por allá. Bueno, ¿qué voy a seleccionar? Select from. Voy a seleccionar todo. Asterisco significa que voy a seleccionar todo o alt de la tabla que se llama categoría. Pero en la tabla se llama categorías, ¿sí? Punto
y coma. Le doy enter y vamos a verificar acá, sí, categorías. Entonces ejecuto, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, en esta parte de acá ya nos creó la tabla. Muy bien, por último vamos a hacer el join, es decir, donde vamos a unir las dos tablas. Y vamos a empezar con select. Voy a seleccionar la tabla producto, el campo nombre, también de la tabla producto, el campo precio, de la tabla categorías, el campo categoría, de donde de producto punto, bueno, aquí sería producto, ajá, voy a unir aquí el join, voy a unir la tabla, bueno, voy a unir la tabla producto con la tabla categoría. Categorías. Vamos a colocar acá on, que eso nos quiere decir que vamos a iniciar entonces. Iniciar la unión, ¿verdad? Que ahí solo definimos cómo se va a unir. Categoría. Categorías, punto. El dato, el campo que se llama ID categoría. Va a ser igual a la tabla producto y su campo que vamos a utilizar como referencia es ID categoría. Entonces, si se dan cuenta, para eso nos sirvió lo que pusimos en la parte de arriba, ¿verdad? Donde se unían los campos ID producto, perdón, ID categoría de ambas tablas. Cierro punto y coma, vamos a ver si no hay ningún error. Se ve que no. Ejecutemos. Muy bien. Entonces, si nos dimos cuenta, aquí creamos una nueva tabla que es nombre, precio y categoría. Nos colocamos acá. De la tabla producto jalamos nombre. De la tabla producto jalamos precio, que es el que tenemos acá. De la tabla categorías jalamos la categoría. ¿Sí? Muy bien. Espero les haya servido ese código. Espero sigan practicando. Espero lo podamos seguir